Y si fracasar, renunciar, divorciarse, no es un fin de la vida. ¿Qué pasaría si usted pensara que algo que no salió bien no es el final? Puede haber un comienzo. Este es Psicólogos Bitácora, yo soy Hermío Oliviero. Bienvenidos hoy a este video, donde hoy quiero tocar un tema que muchas veces viene a consulta y que me han pedido de una u otra forma que hable un poco esa idea que se ha instalado en el discurso actual, la idea de que cuando uno fracasa pareciera que fuera el final. Y ese es el tema. El tema es fracasar o renacer. Lo que duele no siempre es el fin. Es el tema del día de hoy. Quédese, dele like y por supuesto síganos y comparta este video. Cuando uno escucha muchas veces esta frase tan popular, divorciarse es fracasar. ¿Sí? Muchas veces se escucha que, por ejemplo, en círculos o en colectivos, en grupos quizás algo más cerrados en sus ideas, en sus sistemas de valores, pero que generalmente tiende a ser como un paradigma de vida. Si tú has hecho un proyecto de vida donde al final has renunciado, te has divorciado, entonces pareciera que ya fuera el final. Pero es realmente el final. Y no solo divorciarse, también sucede al perder el trabajo. Cuánta gente en la actualidad uno puede ver, incluso lo viví estrechamente en la pandemia. Muchos pacientes me llamaban casi de forma como de ultimátum. Perdí mi trabajo, perdí mi empresa, perdí mis ahorros, perdí todo. ¿Y ahora qué? He fracasado. Pareciera que era el final, el apocalipsis, ¿sí? Pero, ¿y si le dijera que muchas veces lo que llamamos fracaso es en realidad un nacimiento, un punto de partida, el umbral de algo nuevo, algo que no sabíamos que necesitábamos hasta que nos tocó romper esa situación? ¿Sí? Vivimos en una cultura en la actualidad en la que se idealiza el éxito, el triunfo, lograr los objetivos, la plena felicidad, el mejor cuerpo, ¿sí? La mejor posición, el que siempre estés en un estado permanente de logro, de entusiasmo, de felicidad, de éxito. Como si la vida fuera una escalera que uno solo debe subir. ¿Sí? Sí, es que siempre, todo, incluso en cualquier tipo de actividad organizacional, ¿sí? Para hablar de los valores, para hablar de integración, de resolución de problemas, siempre está el ejemplo de la escalerita, ¿no? ¿En qué nivel estás de la escalera? Como que si la vida tiene que ser en línea recta y en subida, logrando éxito, triunfos, mejores trabajos, mejor carro, mejor casa, mejor. Pues bien, en esa cultura donde se nos plantea que todo debe estar cuesta arriba, en escalera, subiendo, a veces las cosas no salen así. A veces existe el fracaso, existe la renuncia, existe el que te despidan del trabajo, existe el que no logres algún objetivo, existe la tristeza, existe el dolor y existe la muerte también. Entonces, nos pudiéramos poner a pensar, y cuando sucede esto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nos debemos comportar? ¿Cuál sería nuestra mejor actitud? ¿Cuál sería nuestra mejor respuesta ante esa situación de fracaso? Usted nunca va a ver, a menos que sea un chiste, a menos que sea un meme, a menos que sea de estos youtubers o sí que hacen humor en las redes, hablar del fracaso. Nunca.
Nadie se atreve a hablar del fracaso, porque precisamente esa es la imagen de la que no se vive. De hecho, seguramente el logaritmo a mí me va a bloquear mucho este video por hablar del fracaso, del divorcio, de la separación, de lo que comúnmente se puede denominar el no éxito. Pero al contrario, yo les quiero plantear la idea de que esto es un comienzo, esto es un nuevo comienzo. Porque lo que a veces sentimos que es un fracaso es la oportunidad que tenemos de mirarnos al espejo, de encontrarnos a nosotros mismos y reconocernos en eso que nos está pasando y ver si realmente nosotros éramos eso que pensábamos ser. Éramos ese matrimonio, éramos ese puesto de trabajo, ese manager, ese jefe de operaciones. ¿Ah? ¿Qué somos realmente? Ese rol, cuando realmente el ser humano tiene tantos roles en la vida. Hay una película muy interesante que me llamó siempre la atención, de Julia Roberts, y también creo que trabaja Javier Bardem, ¿sí? Come, reza y ama, ¿sí? Eat, Pray and Love. Ahí donde esta mujer, después de divorciarse, se plantea su vida y dice que quiere tener experiencias. Entonces conoce el Mediterráneo, va a Italia, luego va a la India porque quería tener una experiencia mística, de oración, de encuentro consigo mismo. Y ahí conoce también el amor, este hombre, Javier Bardem, y al final era reencontrarse con lo que ella era realmente y con lo que ella quería y cómo lo quería. Por eso no siempre un fracaso a la vista de la gente pudiera serlo, pero a la vista tuya, ¿sí? ¿Cuántas veces estamos en una relación en la que precisamente la relación ha hecho que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, neguemos nuestro deseo, lo que somos? Dejamos de ser, un día nos levantamos, después de varios años de matrimonio, y nos miramos al espejo y decimos, ¿y quién es este que se está reflejando aquí? ¿Quién es esta? ¿Sí? Y no estoy diciendo que un divorcio debería ser la primera opción ante una crisis, no. Y no estoy diciendo que el matrimonio tenga falta de validez por esto, no. No siempre es así. Como decimos aquí en Psicólogos Bitácoras, desde el psicoanálisis, es el caso por caso, pero hay ocasiones en las que tenemos que replantear lo que nos habíamos propuesto, que quizás algunos lo han escuchado. Yo me planteé en un momento de mi vida ser sacerdote y fui sacerdote por muchos años en mi país, hasta que me replanteé la pregunta existencial, ¿es realmente esto lo que yo quiero? Ahora estoy casado, tengo más de una década de casado, tengo hijos, yo estoy bien, me lo replanteé. No fue un fracaso, fue una oportunidad que tengo derecho de darme, porque la vida es una sola y tú tienes que darte el derecho. Y ahí ya Lacan lo decía, de lo único que nos podemos sentir culpables es de acceder a nuestro deseo, no al deseo de los demás, sino a nuestro deseo. Y a veces el fracaso, ese golpe contra el suelo, es la oportunidad que tienes de realmente de encontrarte a ti mismo. Yo diría que a veces cuando, por ejemplo, hay un divorcio, el problema no es separarse, el problema es creer que separarse significa que uno no vale. Cuando uno lo botan de un trabajo, cree que uno no vale más. Cuando uno fracasa en algún proyecto, uno no vale más. Cuidado, esa no es la vida de por sí. Ahí no se envuelve toda tu vida, o no se define, no es la esencia de tu vida. Hay algo más que hacer. Y mientras tengamos aliento, respiro, el deseo te va impulsando a más en cuanto que, no a la escalerita, sino precisamente al hecho de reconocernos, de acceder a nuestro deseo, a respetar y a ser fieles a lo que somos. Y para eso hay que hacer un trabajo de autoconocimiento.
Yo les pongo este ejemplo, como siempre. Por ejemplo, les cambio el nombre, ¿no? Marta y la culpa por separarse. Marta lleva 18 años de casada, 2 hijos, una casa pagada, una estabilidad económica, pero desde hace años no había palabras, no había caricias, no había risa, solo rutina, el deber y la culpa. ¿Cómo me voy a ir? ¿Qué pensarán mis hijos, mi madre, mis amigas, el grupo de oración? El día que se atrevió a tomar la decisión y a decir, ya no quiero más, lloró durante semanas, ¿sí? No por su esposo, sino por todo lo que creía que ella había perdido, su imagen de buena esposa, de mujer, de haberlo logrado todo. Y esto es clave, este caso, porque muchas veces ese miedo al fracaso no es otra cosa que se sustenta en la imagen que tengamos nosotros de nosotros mismos, de la idea que responde al otro, a lo que el otro nos impuso. Y cuando digo esto es que en algún momento de nuestra vida hemos incorporado alguna idea, algún mandato, y que cuando algo de nuestra vida se mueve y que no responde a ese mandato, nos viene la culpa y sentimos que hemos fracasado. La imagen que tenía Marta era la imagen de ser la buena esposa. Esa imagen de mujer que muchas veces se construye en las niñas. El hecho de que tiene que ser buena esposa, buena madre, todo. Pero ¿y qué pasa con lo que realmente quería Marta? Y ahí, cuando ella tomó la decisión, por supuesto que lloró muchísimo. Lloró porque ese proyecto inicial, evidentemente, ya no va. Pero lo que más le hacía sufrir es que esa imagen la torturaba. Y tuvo que trabajar mucho sobre esa idea, porque era una identificación que tenía, no era ella. Y a veces hay que romper ciertas identificaciones. Por supuesto, quizás habrá que hacer otras, pero que vayan más con nuestro propio deseo. Ella empezó, por supuesto, a hablar de lo que le pasaba. Y luego, eso que le pasaba no era otra cosa que el mandato materno, la mamá que detrás de ella, esa mamá imaginaria que queda en nosotros y que nos repite muchas veces esas frases que fuimos incorporando. Entonces ella, tienes que ser una esposa. Y ahí es cuando ella empieza a fracturarse por dentro. Pero toma la decisión, descubrió que a veces uno debe romper algo para no romperse a sí mismo. Y a veces cuando seguimos esos mandatos, que a veces son muy inconscientes, por supuesto que nos van rompiendo, porque no es lo que queremos. El segundo ejemplo es Andrés y el despido inesperado. Andrés es exitoso en su empresa, una empresa de telecomunicaciones, ya manager, con muchos años de trabajo. Siempre vivía con el miedo de que lo iban a sacar, pero un día sucedió lo que él esperaba, lo sacaron. ¿Por qué? Porque, bueno, reducción de personal, y era una persona que tenía algunos años ahí dentro de la empresa, todas las razones que estas empresas puedan esgrimir para poder sacar a sus empleados. Durante meses se sintió derrotado, ¿sí? Porque esa idea de que el hombre exitoso, de esa sociedad exitosa, que había logrado tener un gran puesto, con grandes posibilidades económicas, profesionales, ¿ah? La imagen que realmente se promueve en el mundo. ¿Y ahora cómo voy a explicar esto?, decía en mi consulta. Bueno, ¿cómo explicar qué? ¿Qué tenía que explicar? ¿A quién se lo tenía que explicar? Pareciera que era una mancha en su historia. Poco a poco entendió algo. Él no era ese cargo. Él no era ese manager. Entonces tuvo que volver un poco hacia sí mismo. Y aquello que había abandonado empezó a retomar. Volvió a leer, a cocinar, a buscar nuevas rutas. Hasta que luego entendió que él puede algo más. Terminó abriendo un pequeño negocio, que por supuesto no le da el dinero que le daba cuando estaba trabajando en esta gran empresa, pero
era algo que él deseaba de hace tiempo y se ocultó, se negó esa oportunidad. Volvió a empezar. Y un tercer ejemplo, Lucía. Lucía, esa amistad que ya no es. ¿Sí? Lucía tenía una amiga de toda la vida, inseparables, la que guardaba sus secretos. Sin embargo, en los últimos años esa relación empezó a volverse tóxica. Reproches, celos, burlas. ¿Mm? Es mi amiga de toda la vida, decía ella, como si la historia compartida fuera una justificación para seguir aguantando quizás este tipo de relación tóxica. Y un día, en una conversación violenta, Lucía simplemente le dijo a su amiga, no más. Y aunque dolió, entendió que no todas las relaciones, cuando se rompen, son pérdidas. ¿Sí? A veces soltar es el único modo de volver a respirar, de volver a ser. Entonces yo, como decía Freud, les digo, a veces cuando nos pasan estas cosas hay un gran mensaje en el fondo, un mensaje inconsciente. Y es que cuando hay un malestar que se va generando y tú no sabes qué, tienes que revisar tu situación de vida. Porque ese síntoma es un mensaje, algo te está pasando. El vivir angustiado, el vivir como que sin aire, esa ansiedad que se produce, el no dormir a las noches, a veces esos estallidos de llanto, ¿sí? El que te enfermes continuamente, el mal humor, la agresividad. Son síntomas que dan un mensaje y ese mensaje hay que leerlo. ¿De dónde viene esta situación? Y a veces es ese miedo al fracaso, a romper algo, a dejar una relación, al dejar un trabajo, porque respondemos a un imaginario, a una fantasía que nos hemos construido. Entonces, siempre detrás de todo esto hay una historia que hay que contar, hay que ponerla en palabras y por eso la invitación es que ante estas situaciones podamos hablarlo. Ya Lacan insistía que la verdad no siempre encaja con el ideal que tenemos en nuestra cabeza, sino que aquello que se descubre cuando nos une, ¿verdad? Cuando uno se atreve, mejor dicho, ya cuando a uno se atreve a escuchar ese deseo propio, hay algo más allá de ese super yo, ese deber, ese imperativo que se nos impone. Es que debo ser, cuidado, ahí es donde tenemos que escuchar. Entonces el fracaso, cuando se lo mira con los ojos nuevos, no es un final, sino una oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos. Y lo que pasa es que, bueno, sí, puede doler en muchas ocasiones, pero eso que duele también nos transforma y nos ayuda a tomar las riendas de nuestra propia vida. Entonces yo quisiera cerrar este video donde he tratado de condensar varias cosas, pero poder darle como algunos elementos que nos puedan servir para la reflexión personal. Entonces diría, ¿qué pasa si dejamos de ver la separación, el divorcio, como el fin y comenzamos a verlo como el comienzo? Y así con el trabajo. ¿Qué pasa si renunciar a este trabajo implicaría una nueva oportunidad de vida, una nueva forma de verme en la vida, de colocarme, de hacerme un lugar diferente? O quizás, ¿qué pasa si dejo esta relación de amistad, que realmente lo que hace es desprestigiarme, desvalorizarme? No hay vida en esta relación. Entonces, ¿qué debo hacer? Si al final de cuentas, aquí también importo yo, de construirme yo, de encontrarme yo. Sí, porque si no es así, entonces una relación de amistad que te reprocha, que te insulta, que se burla de ti, ¿qué tipo de amistad es esa, no? Entonces, ¿qué deseo yo ignoro? ¿A qué voz realmente estoy escuchando en mi vida? ¿Estoy sosteniendo una relación, un trabajo, una amistad o simplemente una imagen de lo que creo que yo debería ser? No todas las salidas son derrotas, algunas son nacimientos. Nacen nuevas formas de vivir,
de amar, de trabajar, de ser, de estar, ¿sí? Y muchas veces nacen en medio del llanto, como todo nacimiento. ¿Han escuchado el niño cuando nace y llora? A veces hay que llorarlo, hay que llorar la separación, hay que llorar la salida de un trabajo, hay que llorar cuando algo no sale. Pero ese llorar es vida, es un renacer. Y ahí se los dejo. Si a usted le ha gustado, por supuesto, comparta este video, suscríbase, dele like y quédese siempre con nosotros. Psicólogos Bitácora.